No hay padre simbólico. Voilà. Par contre, le signe stoïcien, Por el otro lado, permet de se débarrasser de la chaîne el signifiante. signo estoico permite desembarazarse De la chaîne de la cadena signifiante. significante. Mais surtout, Pero sobre todo, ça répond à la question de savoir se responde a la pregunta de saber ce que c'est une interprétation qué es lo que es una psychanalyste. interpretación psicoanalítica. La chaîne signifiante, La cadena significante ça n'est rien d'autre qu'une interprétation symbolique. no es otra cosa que una interpretación simbólica. La chaîne signifiante, c'est La le cadena meaning of symbolique. meaning, le sens du sens. Es el sentido Et on del donne du sentido. sens et du sens et du sens jusqu'à Hay sentido, jusqu'à sentido, plus soif. sentido, hasta Alors que le grand virage de Lacan, c'est de dire, le grand virage, el gran viraje de Lacan c'est de dire, es de decir, se référer au sens, se referirse al sentido c'est du nazisme. es nazismo. C'est l'axe humain qu'il quitte. Él abandona. Comment s'appelle-t-il le philosophe allemand je suis fatigué, je suis dans la réponse ce matin, Heidegger. C'est sur ce point qu'il quitte Heidegger. A Heidegger. Exactement sur ce point-là. Le sens du sens, El sentido del sentido. ça pousse au fascisme. Eso es La question, c'est celle du signe. La pregunta es la del signo. Mais seulement avec le signe, Pero solamente ça con veut el dire que signo le psychanalyste quiere decir que el psicoanalista n'intervient pas no interviene dans l'interprétation en la interpretación parce qu'il comprend. por lo que él comprende. Ça n'est pas parce qu'il comprend son analysant. No es porque él comprende a su Qu'il intervient. que él interpreta. Il intervient parce qu'il est concerné lui-même. Porque está concernido Le él psychanalyste, mismo. lui-même. Él mismo. Donc tu vois qu'on n'est plus dans une chaîne signifiante qui est du No es sens, más en una cadena qu'on le veuille ou significante. non. Une chaîne signifiante, c'est remonter tous les signifiants, soi-disant. Soi-disant. C'est la construction même d'un récit. Es la construcción del relato. C'est la construction d'un récit. Sinon, c'est rien. Si no, C'est es rien. nada. Si no es nada. Tu vois l'enjeu. Pardon? Quería introducir un término, Y me quería introducir parece un que está término. faltando, que es de la lengua. Por ejemplo, hay definiciones de Lacan de la lengua como pulsional, como otro nombre de la pulsión. Para hablar de la ruptura de la cadena significante, para abordar la problemática que vuelvo. Hay un lugar donde Lacan dice que la lengua es la pulsión. Que cada acto de palabra, por pequeño que sea, es goce. Que cada acto de palabra, por pequeño que sea, comporta goce. Yo creo que ese término, que finalmente conduce al tema de los nudos borromianos, hay que tenerlo particularmente en cuenta para abordar el pasaje a los nudos borromianos y esta forma de desaparición del relato, el tema de... Écoutez, donnez-moi la référence de l'endroit où Lacan dit la langue c'est la pulsion. Dame la referencia del La referencia directa de Lacan a la pulsión como la lengua está en el reportaje del diccionario de Salvat. Se puede leer a lo largo de todo Ancor en las conferencias en Milán. Conférence de Milan? Il dit Las ça comme ça? conferencias en Milán en Matthew Lacan. Il dit il y a trois références. C'est un reportage dans le dictionnaire Salvat, après la conférence à l'Italie et tous les séminaires encore. C'est selon... Je ne crois pas avoir lu ça exactement comme vous. Que no que hayan leído como Aussi catégorique, hein, aussi catégorique. La referencia del diccionario de Salvat es textual. En Ancor hay que deducir. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais comment vous dire? La lengua como... Non. La lengua, todo lo tanto dice... que la lengua es un ensemble. Hay un artículo de Lacan que es un reportaje que le hicieron de la editorial Salvat. Oui. Ça existe, está publicado en castellano, se lo vendía en la época en los kioscos.
Bueno, basta leer Ancor para saber que la lengua No, lo de es Salvat, digo, se vendía los libros. Moi, je ne soutiendrai pas ça, même dans la lecture de Lacan. Hein. Ahora, Enfin, vous avez sans doute raison, no mais era en términos de refutar lo que usted decía, sino de introducir un elemento que puede modificar un poco el hecho de que Lacan deja una estructura binaria, que es la de la oposición significante, para pasar a una estructura ternaria donde está incluido el goce. non, mais j'ai bien compris que c'était pas une critique de ce que je disais, quoi. Mais Se comprende que es una crítica a lo que él acaba de No, no, decir. que no es una crítica. Que no es una crítica a lo que acaba de non, decir. non, je sais bien, mais comment dire, ce sont des questions tellement fines, tellement importantes qu'il faut les Son préciser. cuestiones muy finas. Mi intención era aportar a la confusión general. Su actuación fue de portera a la Parce que, confusión general. oui, c'est pour ça que j'ai mis en exergue une phrase d'Héraclite qui dit sur les questions importantes, Una frase de Heráclito sobre una cuestión importante. il ne faut pas se mettre d'accord rapidement. No hay que ponerse de acuerdo rápidamente. Parce que c'est très délicat, quoi. Porque es muy delicado. Ces questions sont extrêmement délicates. Je crois que j'ai oublié une partie de ta question. He olvidado una parte de tu pregunta. Ma la última parte era poder como marcar un poco más precisamente si la desaparición Voilà. puede tener un nuevo nombre que se llama reabsorción. Voilà. Ouais, absolument. Alors, voilà, sur certains énoncés, Sobre estos, Sobre ciertos sobre ciertos enunciados, c'est sûr que Lacan les a récusés. es cierto que Lacan nos ha recusado. La chaîne signifiante, par exemple, il a La dit cadena significante, por ejemplo, j'ai dit une connerie. je dis una boludez. Voilà. Donc ça, on peut penser que c'est une récusation. Eso se puede pensar como una recusación. Sur le temps logique, Sobre el tiempo lógico, il dit él dice, ça conclut c'est de travers. eso concluye de través. Ça veut dire qu'il faut remettre un peu à l'endroit, et donc c'est plus tout à fait une récusation, c'est Es más una recusación a que hay que buscarle un lugar une révision, y hacer una revisión Voilà. de la cuestión de tipo lógico. Par contre, sur la formule, La position l'analyste ne s'autorise La que, fórmula que de analítica se lui-même, utiliza avec l'homologie, como una homología avec l'être sexué. con el ser sexuado. Là, c'est un changement complet Eso es un cambio completo de doctrine, de doctrina. puisque c'est le moment où Porque es el Lacan prend momento en el cual acte, Lacan hace acte que dire, par exemple, que homosexualité, decir homosexualidad c'est un mauvais terme. c'est un Mauvais terme. nuevo término. Mal término. Mauvais término. C'est-à-dire que Mal término. c'est le moment où Lacan commence Es el momento que à Lacan produire, comienza à produire a producir qu'il n'y a pas deux genres, que no hay dos géneros. un masculin et un féminin, Masculin, mais féminin, sans féminin. autre chose. Donc là, Entonces, c'est allí, un changement de doctrine. C'est Un même, cambio de doctrine. c'est même plus une suite, c'est même plus une rupture, c'est autre chose. Hein. Donc il y a tout ça, quoi. Il y a tout ça. no hay todo eso. Sobre eso yo me quería detener sobre esta cuestión de la cadena significante. El mismo en el himno nacional se escucha, ¿no? Hay ruidos de rotas cadenas. Se escucha una cosa peor, vínculo a una. Junto con eso, uno se puede divertir de diversas maneras. Si está tocado la cadena significante, está tocada la cuestión de que un significante representa un sujeto para otro significante. Cuando se llega a ese punto,
una respuesta que cualquiera se da, porque todos venimos de eso, todos venimos del ritornelo, sino que alguien que está libre de ese pecado que tire la primera piedra. Si se rompe el ritornelo que afecta al sujeto según la cadena significante, lo que surge es, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Cuando surge una pregunta como esa, corresponde ante el miedo, uno puede reconocer que el miedo tiene dos vertientes, entre otras. Una nos paraliza y la otra nos hace un signo de por dónde avanzar. Entonces, si el sujeto tiene una dificultad porque se rompió la cadena, la operación analítica, ¿en qué horizonte se sitúa? Estoy hablando desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista de la teoría, porque creo que lo que ha estado planteando José es una cuestión desde el punto de vista doctrinario que por supuesto debe tener efectos o tiene efectos sobre lo que cada quien haga o deje de hacer. Pero me refiero al momento doctrinario. ¿Cuál es el horizonte que abre el miedo a quedarse sin el sujeto? Nos quedamos sin paciencia. Vamos a empezar a atender lasaña. A la sangre. Atribuir a que aquellos que no aceptan de alguna manera la no subjetividad de ninguna manera, no el sujeto evanescente, el sujeto como efecto, el efecto aquellos que no aceptan la subjetividad de ninguna manera, lo hagan por miedo. Y entonces tienen más basamento doctrinal aquellos que postulan la desaparición del sujeto, y los que no estarían del todo de acuerdo no están de acuerdo porque están asustados. Me parece que no es un argumento. Perdón, el miedo no anda al burro. El miedo sirve para dos cosas: para paralizarme y no cambiar, y para cambiar orientándome por el miedo. Perdón, estoy diciendo algo que es muy elemental, es de la vida cotidiana. Lo más fácil con el miedo es paralizarse, no hacer nada. Yo estoy hablando por mí. Sí, estoy hablando de lo que yo hago con mi miedo. Con mi miedo yo me puedo paralizar. Por ejemplo, en una época de mi vida, en un determinado momento, al ver una patrulla me quedaba paralizado. En otro momento, cuando me estaba frente a una patrulla, me orientaba por el miedo. Bueno, no, está bien. Yo lo único que estoy diciendo es que hay quienes tienen derecho a quedarse paralizados por el miedo. Ese no es mi problema. Yo lo que creo es que con el miedo que ciertas formulaciones producen, el miedo puede orientar para encontrar diversas respuestas a esa cuestión. Porque el miedo es justamente una manera de alertar que hay algo que se puede cambiar sin necesidad de caerse en el abismo. Está el riesgo de caerse en el abismo. Pero hay que ver si es miedo o es fobia. La fobia a los tigres de papel es otra cosa. O sea, yo no creo que desaparezca el tema de la cadena. Con dientes atómicos.
Si j'ai bien compris, Si yo he comprendido, je suis vraiment d'accord avec ce que tu estoy de dis, acuerdo con lo que tú dices. sauf que ça n'est pas une question de la psychanalyse. Salvo que no es una cuestión Ce psicoanalítica. que tu dis. C'est aussi bien une question de la philosophie, par Es una exemple. cuestión de la filosofía. Hein? Es una pregunta de la filosofía. La question du sujet qui a peur, qui n'a pas peur, qui se dévoile. La del qui sujeto avance, que qui- tiene miedo, que no C'est- tiene Les peurs qu'il y a entre les psychanalystes. Ah, les psychanalystes. Quand on dit Ah oui. que la chaîne significante ne va Ah, j'avais pas compris. les Ça sujets produit de tentent de la peur, porter, ça produit. et les psychanalystes disent, comme a dit Carlo Fay, no nos quedamos sin Ah oui, pacientes, pas de patients, pas d'analyse. Il faut pénétrer la cortine Ah oui, et fermer la cour. Oui, j'avais pas compris. Alors j'avais pas compris. J'avais pas compris. Mais est-ce que c'est une question importante de savoir s'il y a un sujet ou pas? Es una cuestión importante saber si hay un sujeto o no. Oui. Est-ce que c'est important, la question du sujet? Non, mais c'est une vraie question. Pardon? Me parece que entra dentro de esta necesidad de tener un modelo, esto de saber si hay sujeto o no, si hay cadena significante o no, entra dentro de esa necesidad de la que usted hablaba al comienzo de esta charla, de la necesidad de tener un modelo, seguir un modelo, formatear, se podría decir. Formatear. Formaté. Formando un término Sujet formaté. del lenguaje. Mais Es una respuesta que me doy, ¿por qué la pregunta? Por el sujeto, por la cadena. Me parece que responde a esa necesidad. mais vous êtes d'accord pour dire qu'il y a aussi le psychanalyste formaté? Me dice que hay un psicoanalista formateado. Basta ¿Está de ver acuerdo? la temática, los temas con los que se convoca a las jornadas, a presentar trabajos, a hacer congresos. Basta con leer ese programa de temas, cómo se formulan los temas. Y de acuerdo. Está de acuerdo. La cadena y el sujeto no entraron con el alcohol, con Deleuze. Seguro que tomaban tequila, Mais mirá, c'est- seguro. je serais vraiment navré on pense que je suis juste venu rappeler que Lacan a dit il n'y a pas de chaîne signifiante. Parce qu'en même temps qu'il a dit ça, Al mismo en même temps tiempo qu'il a que dit dicho ça, que no existe la cadena il a significante, dit quand j'ai dit le Cuando sujet digo représenté par le sujeto signifiant, representado, qui est donc la chaîne signifiante, la cadena significante, il a dit él dice, si c'est une connerie, elle est où la connerie? es una boludez y es dónde está la boludez. La connerie, c'est que cette formule-là, il faut la compléter par La boludez es que esa fórmula hay que completarla. le signe est un signifiant qui s'adresse à un autre signe. El signo es un significante que se dirige hacia otro signo. Ce qui fait que Eso hace que ça met pas le sujet, j'ose plus dire sujet, ce qui met l'analysant qui s'adresse el analizante que se dirige au psychanalyste, al psicoanalista, le passant qui s'adresse el pasante à un jury, que enfin, se dirige al tout ce qu'on veut, jurado, en position de signe una imposición de signo dont l'autre a ou pas à répondre. de la cual el otro tiene o no que responder. C'est-à-dire que le psychanalyste, excusez-moi, le El psychanalyste, psicoanalista es il est, EST, de verbe être, la moitié du symptôme la mitad de un síntoma. de son patient, de son Patient. analysant. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble. Eso ya están juntos. Ça fait objection absolument à la chaîne signifiante. On est dans toute autre chose. On est dans un tout autre registre, absolument tout autre registre. Hein. Tu es d'accord? En ese Sí, que lo punto, quiere decir. A ver, Carlos, póngase de acuerdo porque si no aquí va a estallar va a empezar a hablar solo. Constituye la mitad del síntoma, con eso estoy de acuerdo. Está Carlos. J'ai pas entendu. Sí, sí, pues, para esta parte, esa cita del seminario 2, sí.
Así que en el terreno que está ahora no vale. Séminaire 2. No se la aceptamos Non, porque mais il n'y a pas de séminaire 2 chez Lacan, il n'y a pas de séminaire 2. les decía, No hay seminario 2 en Lacan. C'est- no hay seminario 12. Il n'y a pas. Ah, 12 o 2. 12. Ah, La cita de que il n'y a pas de 12 non plus. Il n'y a pas de séminaire 12 Tampoco chez hay Lacan. 12. Igualmente yo quería decir otra cosa. Me parece que para la discusión de la cadena significante, el signo que usted acaba de introducir, cuando Lacan introduce el signo, introduce el tema del cifrado de la lengua. Y que el signo hace cifrado, hace cifra. O sea, cada significante hace uno. Cada uno de esos significantes perforados que hacen uno son los que llevan al nudo borromeano. Entonces me parece que para abordar el tema del pasaje de un modelo de cadena significante al otro, es absolutamente imprescindible tomar el concepto de la lengua. Y por eso el tema del nudo borromeano empieza en el seminario 10. Carlos, él tiene que traducirlo. Non, c'est pas. Gracias, Carete. ¿Cómo te quiero? Lo queríamos tanto a Carlitos. Pero lo vamos a matar, ¿no? Le signe ne chiffre pas, le signe déchiffre. El signo descifra, no cifra. Es lo contrario de lo que dice Lacan. Es lo contrario, es lo contrario que dice Lacan. La Ah, introducción alemana de lo escrito en el resumen transcript non. dice exactamente lo contrario. Le signe déchiffre, puisque Lacan a même conclu une de ses conférences en disant Podemos ver el un de la message, referencia, yo se la leo. un message même déchiffré peut rester une énigme. La lengua está cifrada, es enigmática. El sentido es enigmático, el signo hace uno. Y hoy estamos en caminos opuestos. Mais quelle est la définition de l'énigme qu'on connaît? El lunes yo le llevo los textos. Se le fila. Qu'est-ce qu'il Se veut le dire? lantì, se le diavolo in tanzunchi a vivere. Lundi, on aura la réponse. No, creo que podríamos momentáneamente cerrar aquí para continuar el lunes, donde vamos a tratar, no sé si puede hasta que haya tequila. Entonces la discusión va a ser más interesante. Quiero agradecerle a José Atán su presentación. Quiero agradecerle a todos y a cada uno de nosotros por tener la audacia de poder discutir en voz alta y discrepar y de tener un debate como corresponde, álgido, con esas cosas. Espero que vernos el próximo lunes, donde va a continuar el debate. Va a haber bebidas blancas y armas blancas.